Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es David Ibarra, soy pastor fundador de iglesias en Argentina, en el centro y en el norte. Y es un gusto compartir con ustedes el devocional de hoy. Se encuentra en Proverbio capítulo 28, desde el versículo 15 al 28. Y creo que el corazón de esta porción se encuentra en el versículo 18. Y dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Aquí está hablando como que la integridad es la clave para ser librado de muchos dolores, para ser salvado de muchos fracasos en la vida cristiana. Porque el que no anda en integridad dice que andará o caerá en sus propios caminos perversos, o sea, caerá en su propio pozo, su propia maldad. Entonces es importante la integridad. La integridad aparece 21 veces en el libro de Proverbios. Significa estar completo en todas sus partes. O sea, es tener una sola vida, tanto en lo profesional, público, privado, en su casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Entonces es íntegro, tiene que ver con rectitud moral. Es más que reputación, lo que otros ven de mí. Tiene que ver con el carácter, con lo que somos cuando nadie nos ve, tiene que ver con nuestro corazón. La integridad tiene que ver con el concepto bíblico de fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, fidelidad al Espíritu de Dios. Sabemos que la palabra fidelidad viene de la palabra griega fe, se encuentra en los frutos del Espíritu Santo. Está hablando con una vida relacionada con la fe constante. Es fruto del Espíritu Santo la integridad. Entonces, si queremos escuchar, buen siervo fiel, las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos encontremos, necesitamos vivir en integridad. Y también dice la Biblia que nos librará de muchas cosas. Ahora, ¿de qué cosas nos libra la integridad? Ahí vamos a estudiar los versículos. En el versículo 15 vemos que, versículo 15 y 16, vemos que la integridad nos salva o nos libra de ser un líder cruel. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, versículo 15, un león rugiente u oso hambriento es el gobernante malvado que oprime a los pobres. O sea, para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Está hablando de que oprime a los pobres, o sea, es un líder que utiliza la manipulación y la opresión para poder ser líder. Y sabe que hay muchas personas así. Está hablando del liderazgo cruel. Sabemos que hay un león que es cruel, que es el diablo. Dice primera Pedro, dice que el león anda como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También en el versículo 16 dice que este líder, el príncipe, es falto de entendimiento y dice multiplicará la extorsión. Es opresor, extorsiona para que las personas lo sigan. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. O sea, este líder dura poco. Entonces, si queremos ser librados de un liderazgo cruel, necesitamos permanecer en integridad, tener la obra del Espíritu en nuestras vidas, el amor, la verdad de Dios. También dice que nos libra o nos salva de una vida improductiva. Dice el versículo 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. O sea, allí dice la palabra que el que labra su tierra, o sea, la persona íntegra mantiene los principios de la palabra de Dios, sabe que con el sudor de su frente ganará el pan, tiene un principio de Dios, es sacrificado. Pero el que sigue a los ociosos, en otra versión dice, el que sueña despierto solo abundará en pobreza. O sea, la persona íntegra que es fiel a la palabra de Dios es productiva. El que no anda en integridad va camino a la pobreza. Eso es lo que quiere decir el versículo 19. También la integridad
nos salva del engaño de las riquezas inciertas. O sea, la integridad nos salva de la avaricia. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, si no sos íntegro, vas a ir detrás del dinero. O sea, la persona íntegra, el dinero simplemente es un medio. Pero para el avaro, el que no tiene integridad, el dinero es el fin. Todo lo hace por el dinero. Entonces, vamos a ver algunas características de la avaricia. En el versículo 20, el avaro, el que no tiene integridad, se apresura y le gusta hacer dinero fácil. Dice el versículo 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer, o sea, el que corre tras el dinero, no será sin culpa, no quedará impune. ¿Por qué? Porque siempre cuando nos apresuramos, actuamos por impulso y seguramente hay pecado detrás de esas acciones. Versículo 22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. La persona íntegra elige la paciencia, elige la fidelidad, elige el obedecer la palabra de Dios. El que no es íntegro se apresura, es impulsivo. También el que es falto de integridad, el que ama el dinero, hace acepción de persona. O sea, sus relaciones tienen que ver siempre con la posibilidad de ganar dinero a través de otros. Miren el versículo 21. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará. Dice, en otra traducción dice, se venderá por un trozo de pan. O sea, el avaro, el que no tiene integridad, tiene un precio. Se vende. Pero hace acepción de personas porque dice que el versículo 23, el que lisonjea con la lengua. O sea, siempre está hablando y está manipulando con la posibilidad de obtener algo de la gente que lo sigue. Entonces es un manipulador. Hace acepción de personas. Sus relaciones tienen que ver con el dinero. También es capaz de robar a sus padres, el avaro. Y aún justificarlo, porque dice el versículo 24, el que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, o sea, dice que no es grave, justifica su robo, compañero del hombre destructor es, o sea, es un bandido. Esa dice otra traducción. Haga lo que haga, y aunque lo minimice, es un bandido, es ladrón. Ese es el avaro. También se queja y se enoja siempre por el dinero. Dice el versículo 25, el activo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. O sea, dice, el ambicioso solo consigue peleas. O sea, sus discusiones siempre tienen que ver con el dinero, con obtener ganancia. También es egoísta, versículo 27. Les cuesta ser generoso, porque dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, dice, tendrá mucha maldición. O sea, el que prefiere ni ver al pobre va a tener maldición. O sea, la persona avara es una persona que no le interesa la necesidad de otro. Así que vemos aquí, estuvimos viendo acerca de la integridad. La integridad te apartará de muchos dolores, mi querido amigo. Quiero terminar con este versículo que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Podríamos traducir de esta forma, bienaventurados los de íntegro corazón. Si quieres ver a Dios, necesitas ser íntegro. Si quieres ser librado de muchas angustias, muchos dolores, si quieres ser librado de un liderazgo cruel, necesitas la integridad. Un día escucharás allí, cuando te encuentres con el Señor, buen siervo y fiel, buen siervo íntegro. Has sido una persona que anduviste en la verdad. Que Dios te bendiga en este día. Y no olvides, simplemente este es un audio que te puede ayudar, pero no debe ser reemplazado por tu tiempo a solas con Dios. Allí en lo íntimo de tu corazón necesitas ser íntegro, escuchando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.